Luego, ¿verdad? Tenemos que sombrear hacia arriba como las flechitas nos indican, es decir, mayor que 1, ¿verdad? Es decir, todos los valores que van hacia arriba son los valores que el conjunto nos está diciendo que tenemos que graficar, ¿ya? Por ponerlo sombreadito sería entonces de esta forma, vean bien. Ese sería el conjunto entonces en el plano cartesiano y se dibujan de esta forma. Veamos otro ejemplo. Encuentra el conjunto de puntos del plano cartesiano, ¿verdad?, que cumplen con lo siguiente. ¿Qué pasó? ¿Saben? O sea, esto, bien. Para eso, un recordatorio, ¿ve? El valor absoluto de x es mayor o igual que 1 si y solo si x es menor o igual que menos 1 o x es mayor o igual que 1. ¿Por qué? Porque el conjunto lo que nos dice es lo siguiente, ¿ven? Valor absoluto de x mayor o igual que 1. Para los x que pertenecen a los reales y para y que pertenecen a los reales, ¿verdad? Entonces, valor absoluto. ¿Qué es lo que nos dice aquí el recordatorio? De que se va a cumplir con todos los x que son menores o iguales que menos 1 o los que son mayores o iguales a 1. Entonces, si eso lo ubicamos en el plano cartesiano, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ubicar en x a dónde se encuentra menos 1 y a dónde se encuentra 1, ¿verdad? Que es de esta forma. Estas dos rayitas rojas son las que nos delimitan menos 1 y 1. Bien, de esta forma. Entonces, ¿qué significa? Como nos está diciendo aquí el recordatorio, este conjunto va a comprender o va a incluir a todo lo que está desde menos 1 hacia abajo y a todo lo que está desde 1 hacia arriba, ¿verdad? Es decir, desde menos 1 a la izquierda y desde 1 a la derecha, ¿verdad? De esa forma. Por lo tanto, esta región de en medio donde está el 0 y donde está 0.5, donde está menos 0.5, eso no queda, ¿verdad? Eso no va a estar incluido en la solución, ¿ok? Otro ejemplo. Dibujar la región dada por el conjunto x, y, tal que x es mayor o igual que 1, y es menor o igual que 3, ¿verdad? X que pertenece a los reales, Y que pertenece a los reales, ¿ok? Entonces, ubiquemos el plano cartesiano. Ubicamos 1, esta rayita roja que está acá. Después de eso, ubicamos Y lo ubicamos en 3, ¿verdad? Porque este valorcito de 3 que nos está diciendo acá. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Después de eso, ¿verdad? Hay que ubicar cuáles son los valores de x que son mayores o iguales que 1. Los valores mayores o iguales que 1 son los que van de aquí en adelante, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Es decir, esta región de acá. Y que para y son menores o iguales que 3, o sea que de 3 para abajo. Pero esta región no la podemos sombrear, ¿verdad? Porque nos está diciendo que para x tiene que ser de 1 hacia arriba, ¿verdad? Veamos a continuación algo que nos va a servir mucho para la resolución de ejercicios relacionados al plano cartesiano, el teorema de Pitágoras. Veamos su definición. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Por ejemplo, para ese triángulo rectángulo, tenemos la hipotenusa, que es el lado más largo, y que comúnmente se le denota por C. Tenemos el cateto, ¿verdad?, que se le puede llamar A, y el otro cateto que se le puede llamar B. Entonces,
la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. ¿Sí? O si nosotros lo queremos establecer como fórmula, va a ser c al cuadrado igual a al cuadrado más b cuadrado. Bien, como les decía hace un ratito, hay que observar que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo, ¿verdad? Entonces con esto, venimos a la fórmula de la distancia entre dos puntos. Es necesario, fíjense, recordar este teorema de Pitágoras porque este teorema es el que nos sirve para nosotros comprender la fórmula de la distancia entre dos puntos, ¿verdad? Entonces tomemos dos puntos del plano x1, y1 y x2, y2 y busquemos la distancia entre ellos, ¿verdad? Plano cartesiano, ubicamos x1, ubicamos y1, ubicamos el puntito de intersección de ellos dos, x1, y1, ¿verdad? Tenemos el primer punto. Ahora ubiquemos x2, ubiquemos y2 y ubiquemos la intersección entre ellos dos. Coloquemos ahí el puntito x2, y2. Bien, la pregunta es, ¿qué distancia tienen estos dos puntos celestes que acabamos de colocar? ¿Cuál es su distancia? Pues como ya conocemos, la distancia entre dos puntos es una línea recta, ¿verdad? Como dicen por ahí, para llegar del punto A al punto B, una línea recta es lo que se necesita. Es el tramo más fácil para llegar de un punto a otro. Entonces, eso va a ser una línea recta. Esa línea roja que está ahí es la que a nosotros nos interesa saber cuál es su medida. Y para ello le vamos a poner un nombre, ¿verdad? Pongámosle entonces la letra D. D de distancia. Ok, entonces para eso vamos a necesitar algunas medidas adicionales. Vamos a necesitar cuánto hay de medida, ¿verdad? De distancia entre x1 y x2. Esta rayita horizontal que está acá. Bien. Si nosotros identificamos o logramos saber cuál es la distancia que hay desde x1 hasta x2, es decir, cuál es esta distancia A, ¿verdad? Entonces eso nos va a servir y le vamos a denotar por la letra A. Así como hacíamos con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Vamos a necesitar también, ¿verdad?, ponerle una expresión aritmética a ello. Y la expresión aritmética va a ser x2 menos x1. ¿Eh? ¿Por qué? Porque al lado más grande le quitamos el lado más pequeño y lo que nos queda es la distancia que hay o la medida del espacio que hay entre x1 y x2, ¿verdad? Eso se logra mediante la resta, x2 menos x1. Perfecto. Sigamos. Necesitamos saber ahora la medida de B. Para saber la medida de B, el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros sabemos acá de que esto es x2, y1, este puntito que está acá, y este puntito que está acá es x2, y2, entonces pongámosle también una expresión a ello. Y la expresión va a ser y2 menos y1, ¿verdad? y2 menos y1, ¿por qué? Porque desde y1 hasta y2 es justamente la misma medida de este lado B. y2 menos y1, ¿ok? Acordémonos de eso. Ahora con esta información vamos a construir la fórmula para la distancia entre los dos puntos, ¿verdad? Por el teorema de Pitágoras se tiene que, como ya vimos en la lámina anterior, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. O lo que es igual a distancia al cuadrado va a ser igual al cateto A más el cateto B. Cada uno de ellos elevados al cuadrado. Pero nosotros ya vimos aquí que A se puede escribir de otra forma. Se puede escribir como x2 menos x1. Ya vimos aquí que B se puede escribir también como y2 menos y1. Usemos esa información. Entonces, distancia al cuadrado va a ser igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos como consecuencia? Nosotros solo necesitamos la medida de este valor d, pero aquí tenemos d cuadrado.
Entonces, si queremos quitar ese cuadrado, significa de que tenemos que elevar a la raíz el otro término que está al lado derecho del igual. Entonces nos va a quedar distancia igual a la raíz cuadrada, ¿verdad?, de x2 menos x1 elevado al cuadrado, más la distancia y2 menos y1 elevado al cuadrado. Con eso podemos saber entonces la distancia entre dos puntos cualquiera del plano cartesiano. Sin importar dónde estén ubicados, siempre vamos a poder encontrar su distancia. Veamos ahora la fórmula del punto medio. Van a fijarse de que va de forma similar. El punto medio M de un segmento de recta A, x1, y1, a B, x2, y2, está definido como, según el plano cartesiano, donde nosotros, otra vez, ¿verdad?, mismo procedimiento, ubicamos x1 y ubicamos y1 y su intersección, es decir, el puntito que los une. Si ubicamos x2 y ubicamos y2, podemos ubicar el puntito que los une, le vamos a llamar B. Tenemos ese segmento de recta, ¿verdad?, que es la distancia entre esos dos puntos. Pero lo que a nosotros nos interesa ahora, el punto medio entre esos dos puntos. Es decir, cuál es el valor del punto que se encuentra exactamente a la mitad de todo este segmento, a la mitad de toda esta línea. Eso nos interesa averiguar. Es decir, este puntito que está acá en el centro, ¿verdad? Y que le vamos a llamar M. Entonces, si sabemos de que la distancia desde x1 hasta x2, ¿verdad?, se puede colocar como x1 más x2 entre 2, entonces podemos decir de que esa es la coordenada x. Y entonces en y nosotros podemos colocar, por ubicarnos en el punto medio, que va a ser y1 más y2 entre 2. ¿Sí? Y esa intersección justamente es la que se va a conocer como punto medio, o sea, M. ¿Cómo se encuentra entonces M? Va a ser mediante esta fórmula, x1 más x2 entre 2, y1 más y2 entre 2, ¿verdad? Bien, entonces con esta fórmula veamos unos ejemplos. El ejemplo 8 dice, hallar la distancia y el punto medio entre los puntos P menos 3,2 y Q 1,5. Bien, lo ideal, fíjense, para ubicarnos bien cómo está planteado el problema, es ubicar todo esto en el plano cartesiano. Entonces tenemos el plano cartesiano y ubicamos a P y ubicamos a Q. Entonces, ¿qué nos interesa? Esa rayita azul nos dice que es la distancia entre esos dos puntos, ¿verdad? Eso tenemos que encontrar. Entonces la solución nos dice, aplicando la fórmula de la distancia se tiene que la distancia desde P hasta Q va a ser igual. Si nosotros recordamos, esto es 1 menos menos 3. ¿Por qué? Porque es x2 menos x1. Aquí está x2 menos x1. 1 menos menos 3. Y eso elevado al cuadrado. Luego, y2 menos y1. y2 que es 5 y y1 que es 2. Entonces 5 menos 2 al cuadrado. Luego, ¿qué es lo que queda? Operar esto aritméticamente simplemente. 1 menos menos 3, eso es 4, ¿verdad? 4 elevado al cuadrado es 16. 5 menos 2 es 3 y 3 al cuadrado es 9. 16 más 9, ¿verdad? 25. Y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5, como lo tenemos acá, ¿verdad? Este 5 que tenemos como respuesta. Ahora encontremos el punto medio. Si la fórmula del punto medio es x1 más x2 sobre 2 y y1 más y2 sobre 2, entonces vamos a obtener lo mismo. Vean. Lo mismo en el sentido de los valores que tenemos aquí como P y como Q. x1 más x2, que es menos 3 más 1,
Y aquí arriba tenemos y1 más y2, o sea, 2 más 5. Eso lo dividimos entre 2, dividimos entre 2 aquí, y lo que tenemos como resultado es menos 1,7 medios. Ese es el punto medio, ¿verdad? O sea, el punto M que estamos ubicando aquí, este puntito que está en el centro. Y si se fijan, esto tiene correspondencia con el plano cartesiano, porque miren, este puntito justamente queda alineado con menos 1 en X. Y en Y es 7 medios, que es 3,5. Vean, 1, 2, 3. 3 y la mitad, 3,5. O sea, de que el resultado corresponde con lo que está graficado en el plano cartesiano. Y eso es algo que les puede servir a ustedes como comprobación. Ver que el resultado del punto medio tenga sentido con lo que está dibujado en el plano cartesiano. Esto para terminar de corroborar de que estamos haciendo lo correcto.